Hoy vamos a estar viendo del versículo 7, capítulo 7, versículo 14 al 25, pero antes de entrar de lleno a Romanos, te voy a invitar a que vayas conmigo a Lucas, y quiero leerte estos versículos en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y le demos lectura, y después vamos a orar por la palabra que vamos a estar viendo en esta mañana. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar por la palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido alabarte y glorificarte, Señor, con estos cantos de alabanza, con estos cantos de adoración, con nuestra voz, con nuestra mente, con nuestras manos, con los instrumentos, Señor. Y en esta mañana yo te pido que tú prepares nuestro corazón, prepares nuestro espíritu para poder aprender de tu palabra, ser guiadas por ella, Señor, a ser cada día más como tú, más como Cristo, Señor. Yo te pido que quites todo estrés, todo sueño, toda distracción, nos ayudes a estar concentrados, a escuchar tu palabra y a recibirla, y que haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, te amamos, queremos saber más de ti, queremos escucharte. Guíanos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Y antes de empezar de lleno en la prédica de Romanos, es bien interesante esta parábola que Jesucristo le da a sus discípulos para que la escucharan, para que entendieran. Y dentro de esta parábola que Jesucristo la da, nos dice estos versículos, el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Porque hoy en día hay muchas personas que se creen perfectas en todo lo que hacen, sin errores, que todo lo que deben de hacer tiene que ser perfecto, bueno. Y en la vida del creyente, a lo mejor hay cristianos que dicen: es que somos perfectos, es que tenemos que hacer todo bien. Y si tú y yo tenemos esta idea que somos perfectos y que no vamos a cometer errores, estamos equivocados, porque esa era la idea de los fariseos. Los fariseos se creían las personas justas, solamente ellos eran justos. Solamente aquellos que se disponían por completo a vivir bajo la ley eran los justos. Ya sea los fariseos, los escribas, los saduceos. Y Jesucristo nos deja esta analogía, esta parábola para nuestras vidas ahora como creyentes. Porque si tú y yo creemos que somos perfectos y que todo lo que debemos de hacer, eso agrada a Dios a través de todo lo bueno que podamos hacer, nos estamos engañando. Mira la oración de este fariseo. Dice el versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar. Dos hombres subieron al templo, vinieron al templo para platicar con Dios, para poder escuchar, para poder decirle a Dios su inquietud, lo que querían, para tener una conversación con Dios. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Sabes cuál era la diferencia entre el fariseo y el publicano? El fariseo era una persona que desde niña, desde luego era judío, que desde niña había sido instruido, para poder aprender de la palabra de Dios, para poder aprender de la ley, para poder vivir la ley. Y no solamente eso, sino que los fariseos eran considerados rabís,
eran considerados maestros de la ley. Ellos eran los únicos que podían enseñar la ley, que podían darla a conocer, que podían entenderla y después darla a entender a los demás. Esta era una persona conocedora de la ley, maestra de la ley, que enseñaba a otros a practicar la ley. Y un publicano era un judío, pero que servía al imperio romano. ¿Cómo servía al imperio romano? A través de los impuestos. ¿Sabes? De los 12 discípulos que Jesucristo agarró, de los 12 apóstoles, había un publicano. ¿Sabes su nombre? Mateo. Y para los judíos que eran más celosos por su cultura, más celosos por su sangre, por su descendencia, aquellos judíos que estaban sirviendo al imperio romano, cobrando impuestos a los demás judíos, eran despreciables. Los judíos odiaban, los judíos no querían tener parte con los publicanos, porque ellos decían: ese judío nos ha traicionado, prefiere servir al imperio romano cobrándonos impuestos antes que estar en contra del imperio romano. Entonces, fíjate, en esta parábola vemos a un judío que a lo mejor era admirado por muchos otros judíos porque era maestro de la ley. Y vemos a un publicano que para muchos judíos era odiado por el oficio que tenía, por la responsabilidad que tenía. Podríamos decir que por un lado un fariseo perfecto, conocedor de la ley, maestro de la ley, y por otro lado un publicano, alguien que había traicionado a su pueblo, alguien que servía a los romanos a costa del sufrimiento del pueblo judío. Y luego nos dice el versículo 11 la oración de este fariseo. El fariseo puesto en pie en señal de que él era un maestro, de que él era un rabí. ¿Cómo iba a estar arrodillado si él era alguien importante? Puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él se creía diferente, él se creía especial. Ladrones, injustos, adúlteros, Dios, te doy gracias porque yo soy bueno a comparación de este ladrón o de estos ladrones. Yo no robo, yo no hago injusticias, yo no adultero, yo soy perfecto, todo lo hago bien, todo lo hago conforme a la ley. Y mira lo que dice: ni aun como este publicano, ni aun como este traidor que está aquí en la iglesia también y que está orando, yo no soy como él, Señor. Gracias, gracias porque yo soy diferente. Este fariseo estaba lleno de orgullo, estaba muy contento con su forma de ser, con su forma de actuar. Y mira qué nos dice el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana. Muchos de nosotros hasta se nos olvida que tenemos que ayunar el primer domingo del mes. Por eso nuestro hermano Ricardo nos ha recordado el próximo domingo es ayuno. Dediquémosle tiempo a la palabra de Dios, dediquémosle tiempo a la oración en este domingo que viene. Pero este fariseo decía: yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. Nadie ayuna más que yo, probablemente era lo que él pensaba. Y doy diezmos de todo lo que gano. Para los ojos de los judíos, este sí era un fariseo perfecto, todo lo hacía bien. Y luego viene la oración del publicano: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos. Yo me imagino cuando leo este versículo, el publicano estaba ahí por donde está nuestro hermano Joe sentado, diciendo: no soy digno de entrar, no soy digno de venir ante la presencia de Dios y decirle que tenga compasión de mi vida. Desde allá a lo lejos a Dios, porque me siento indigno, porque me siento imperfecto, porque sé que tengo muchos errores. Por eso nos dice: mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjate qué diferencia.
fariseo puesto de pie, el publicano con sus ojos agachados de vergüenza, de humillación. No quería ni siquiera mirar al cielo, porque cuando les preguntabas a los judíos, ¿dónde está Dios? Ellos decían, allá arriba, allá en los cielos. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Por un lado, el fariseo se creía, se reconocía a él mismo como justo, y el publicano se reconocía a él mismo como un pecador, como un hombre con errores y con muchas fallas. Y luego nos dice Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Jesucristo nos dice, os digo que primero el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjate qué contraste de dos personas, y probablemente podríamos hacer un simbolismo de que así hay dos tipos de creyentes. Uno que a lo mejor no ha entendido el significado de la gracia y que cree que a través de sus obras va a poder agradar a Dios, y que a Dios le agrada que ayune y que haga lo correcto y que haga lo bueno. Y tenemos esa idea, y cuando vemos al hermano que cayó en pecado, en vez de tomarle la mano y levantarlo, lo hundimos más. Y tenemos otra clase de creyente que él reconoce que por sí mismo es un pecador. Y es lo que tú y yo vamos a estar viendo en Romanos capítulo 7, y quiero que vayas conmigo. Por eso el nombre de la prédica de esta mañana se llama Miserable de mí. Yo espero que tú puedas decir, soy un miserable. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué somos miserables. A lo mejor algún creyente va a decir, no, yo no soy miserable, yo me esfuerzo por hacer lo correcto. Pero vamos a ver que todos somos miserables. Que nadie de nosotros merece el amor de Dios. Que nadie de nosotros merece la gracia. Y seguimos con nuestro estudio acerca del pecado que hay en nosotros. Y hoy vamos a ver un poquito más a fondo acerca de esto y entender por qué vivimos bajo la gracia. Si no viviéramos bajo la gracia, estuviéramos muertos, estuviéramos acabados, consumidos por la ira de Dios. Y vamos a empezar con el versículo 14 que nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Una vez más el apóstol Pablo nos está diciendo, la ley se tiene que vivir de una manera espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y recordamos por qué Pablo nos dice esta enseñanza, porque todo empezó bajo la desobediencia de Adán y Eva. Antes de que Adán fuese desobediente al estatuto que Dios le mandó, Adán podía y tenía una comunicación con Dios. Él podía hablar con Dios, podía ver cuerpo a cuerpo, cara a cara, porque en Adán no había pecado, había sido hecho perfecto, a imagen de Dios, a semejanza de Dios había sido hecho. Y ese momento de vida que vivió Adán antes de desobedecer, es a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. La ley es espiritual, la ley es buena, es perfecta. Ya vimos que la ley es buena, que el problema somos nosotros, que somos imperfectos. Pero esa imperfección empezó después de que Adán desobedeció. Antes de que Adán desobedeciera a Dios, él vivía en una conexión con Dios, vivía una vida espiritual con Dios. Y en ese sentido, él podía haber seguido adelante con una buena vida, cumpliendo la ley. Por eso es que capítulos atrás nos dice que Adán, el primer hombre, pero Jesucristo, el segundo hombre, que nos vuelve a conectar con Dios.
Y esa vida espiritual se perdió cuando hubo desobediencia. Y a partir de ahí hemos visto que el pecado, la muerte entró en todos, en toda la humanidad. No hay persona que no sea pecadora ante Dios. Todos somos pecadores porque se perdió esa conexión con Dios. Por consecuencia de la desobediencia de nuestros antepasados, por consecuencia de Adán y Eva, se perdió esa conexión con Dios. Y esa conexión con Dios es llamada como la muerte espiritual. Por eso, cuando Dios le dijo a Adán: el día que tú comas de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia, vas a morir. Fíjate qué tan grande, qué tan asombroso es la mente de Dios, que no podemos entenderla, porque nosotros estamos en una vida limitada. Tenemos muchas cosas que aprender y vamos a ir aprendiendo, y muchas cosas no las vamos a aprender por completo hasta llegar a la presencia de Dios. Pero cuando Dios le decía a Adán que iba a morir, Dios en su gracia, en su misericordia, en su sabiduría, estaba hablando, por supuesto, de la muerte física, porque nos dice Romanos que la consecuencia del pecado es la muerte, pero también Dios estaba hablando de la desconexión que iba a haber entre el hombre y Dios. Adán, al hacerse desobediente, al tomar esa fruta y al comerla, perdió lo más alto, que era la conexión espiritual con Dios, que era la vida espiritual, que era la conexión con Dios. Por eso Pablo nos dice en este versículo: porque sabemos que la ley es espiritual, porque la ley es para los perfectos, porque la ley se debe de vivir espiritualmente, pero yo ya no lo soy, porque se perdió esa conexión en un principio. Y luego dice el apóstol Pablo: mas yo soy carnal, hablando de que él estaba sujeto ahora al pecado, a la carne. Y parte de nuestro cuerpo hay un deseo de hacer el mal. ¿Cuántos de nosotros ha pasado por su mente hacer el mal? A todos nosotros. El que diga a mí no, es como el fariseo que leímos. No, a mí no, yo soy perfecto, yo soy justo. Pero vamos a ver que no es así. Pablo nos dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado, esclavizado en el pecado. Pero hay que tener mucho en cuenta esto. Hemos sido liberados del pecado, sí, en nuestra mente, en nuestra vida espiritual que ahora tenemos. Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora por medio de Cristo tenemos vida. Y cuando Pablo escribe esta carta en Éfeso, está hablando que la vida es volver a tener la conexión con Dios. Esa conexión a través de Dios, a través de Cristo, ahora es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos conecta con Dios, y de ese sentido tenemos vida. Pero Pablo nos dice en este versículo que él está vendido al pecado, y tú y yo estamos vendidos al pecado, porque otra de las consecuencias de la desobediencia de Adán es que el cuerpo se contaminó. Ahora, este cuerpo en el que tú y yo estamos es un cuerpo de pecado. Por eso es que parte del proceso del creyente es la glorificación. Y la glorificación es tener un nuevo cuerpo. Este cuerpo tiene pecado, hay pecado en él, fue concebido en pecado. El rey David decía: en pecado me concibió mi madre. Mientras tengamos este cuerpo de pecado, siempre nuestra carne, nuestro cuerpo va a estar sujetado hacia el pecado. Las personas que no tienen a Cristo, ellas van sin pensarlo al pecado, porque su mente no ha sido aclarado, porque su mente no ha sido renovado a la mente de Cristo. Ahora tú y yo que somos cristianos, nuestra mente ya no es la mente del mundo, sino es ahora la mente de Cristo. Y el pecado nos va a jalar, pero nosotros ya no vamos a ir de una manera consciente hacia el pecado, sino ahora nosotros, al que es verdadero creyente, al que realmente su mente ha sido renovada, el pecado lo va a jalar, pero él va a decir: no, yo ya no quiero ir al pecado.
Señor, ayúdame. Y Dios le va a ayudar. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Como Pablo se dice a sí mismo algo bien impresionante que yo ya se los dije. Entonces es por eso que parte del proceso del creyente es la glorificación de tener un cuerpo nuevo. Pero para pasar por esa glorificación, este cuerpo tiene que perecer, tiene que menguar. Por eso ahorita que estamos todos jóvenes hay que mirarnos unos a otros, porque esta belleza externa que tenemos, llena de errores, llena de problemas, de canas, de arrugas, algún día va a terminar y vamos a ser perfectos en Cristo y vamos a tener un cuerpo donde va a ser puro, un cuerpo sin pecado. Y si ya no hay pecado, ya no hay muerte. Y al ya no haber muerte y ya no haber pecado, ya no vamos a estar sujetos a hacer lo malo. Ahora vamos a estar viviendo de una manera perfecta, buena en todo sentido, al 100%. Pero por ahora tenemos que esforzarnos y tenemos que ayudarnos y apoyarnos, porque debemos de entender que como hermanos vamos a fallar y que no estamos aquí para hundirnos más, sino estamos aquí para apoyarnos en los momentos de necesidad, de tener misericordia, de tener amor, de tener esa gracia para con los demás hermanos, porque todos estamos abiertos a fallar y en algún momento de nuestras vidas a pecar, porque no somos perfectos. Cristo que está en nosotros es perfecto, pero eso se va a llevar a cabo en nuestras vidas por completo cuando estemos en un cuerpo nuevo. Por ahora tenemos que luchar, tenemos que aprender a depender de Cristo. Por eso Pablo nos dice: mas yo soy carnal y vendido al pecado. ¿Por qué nos dice esto Pablo si Pablo ya era creyente, si Pablo ya había ido a sus viajes misioneros y por medio de su palabra se habían convertido muchos? Porque Pablo entendía eso. Mientras estemos en este cuerpo, el pecado va a estar presente en nuestras vidas. El pecado nos va a perseguir, nos va a acechar. Y mira qué nos dice el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo ahora ya tenía el conocimiento, ya sabía lo que tenía que hacer, porque su mente ya había sido transformada a la mente de Cristo. Y no solamente eso, Pablo ya tenía el conocimiento y Pablo quería hacerlo bueno. Pero en este versículo nos dice: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sin embargo, mientras él estaba en este cuerpo de pecado, él también tenía tentaciones, tenía pruebas. Y él decía: no hago lo que hay en mi mente, hago lo que mi cuerpo está sujeto. Y vamos a entender más esta frase, porque si no la entendemos podemos desviarnos de nuestra doctrina. Y a lo mejor es importante recordar que el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas, que el pecado trae muerte y malas consecuencias a nuestras vidas, y que debemos de evitarlo a toda costa. Pero la pregunta es: ¿cómo? Si somos pecadores y estamos en un cuerpo de pecado, ¿cómo puedo yo dejar de pecar? Porque yo puedo decir: Misael está diciendo que somos pecadores, vamos todos a pecar. Entonces la mente de Cristo no está en nuestras vidas. Yo puedo generalizar que hay 3 clases de personas que vienen a la iglesia. La primera clase de persona es aquella que escucha la palabra, que levanta sus manos, que alaba a Dios, pero que realmente no es cristiano, que su mente no ha sido cambiada. Y viene a la iglesia a lo mejor porque le gusta lo que oye, porque le gusta cantar, porque le gusta la música, pero termina el servicio y allá afuera sigue su vida normal de pecado. Es un borracho, es un adúltero, es idólatra. Y no siente nada, le gusta cómo vive. Y es triste decirlos, y no lo digo porque yo sepa sus vidas o nada, pero yo hablo así generalmente. Hay muchos creyentes que vienen
a las iglesias y no son realmente creyentes. Y es bien peligroso, y yo les digo para que nosotros nos pongamos fuertes en nuestra fe, porque a lo mejor pueden ver al hermanito en las cantinas y todo eso, y muchas veces eso es una piedra de tropiezo para los hermanos, y dicen, ¿para qué esta iglesia si mira a este hermano que viene a la iglesia, pero es una persona que no ha cambiado, porque no es hermano? Y yo les digo para que tengamos eso en mente y estemos fuertes, maduros en nuestra fe. Por eso Jesucristo nos habló que dentro del rebaño iba a haber lobos vestidos ¿de qué? De ovejas. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Y nosotros tenemos que poner nuestra mirada no en las ovejas, no en el lobo vestido de oveja. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Porque yo te puedo fallar. Yo soy cristiano con todo mi corazón, yo creo. Tengo luchas. Hago todo lo que está en mis manos para no caer, pero yo te puedo fallar. El hermano que tienes al lado, que tienes adelante, que tienes atrás te puede fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Por eso es que nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro ser, nos dice Hebreos capítulo 12, puestos nuestros ojos en Jesucristo, nuestro Señor y consumador de nuestra fe. Jesús no te va a fallar. El segundo tipo de persona que viene a la iglesia es alguien que ha reconocido a Cristo en su vida, que ha aceptado a Cristo, que ha puesto su fe en Jesús y escucha la palabra y viene y alaba y adora y termina el servicio y vienen las pruebas y vienen las tentaciones y accede a ellas. Porque depende de sí mismo y se olvida que ahora que somos cristianos dependemos de Cristo en nuestras vidas. Y el tercer tipo de creyente lo vamos a ver al final. Nada más me recuerdan porque luego se me olvida. Y luego viene este versículo 16 y nos dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Nos está diciendo Pablo, bueno, si yo hago lo que no quiero porque estoy en un cuerpo de pecado, apruebo que la ley es buena porque la ley es perfecta. La ley nos enseña el camino que es hacia Cristo. La ley nos enseña lo que a Dios le gusta. Pero a nosotros no nos gusta hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso es que aprueba, nos dice el apóstol Pablo en este versículo, que la ley es buena. Pero nosotros no somos buenos. Y Pablo empieza a querer dar a conocer eso. No pensemos como el fariseo, que somos justos, que somos buenos ante Dios, sino que nuestra mente sea como el publicano, de humildad, de reconocimiento, que somos pecadores. Porque muchas veces queremos amar a Dios, queremos obedecer a Dios, pero nuestro cuerpo no nos deja. Por eso nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 17. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu Santo que está en mí le está dando testimonio a mi espíritu de que ahora soy hijo de Dios y que tengo que hacer esto. Pero la carne, el cuerpo de pecado que hay en mí me dice es que hay que hacer lo otro mejor. Y hay una lucha. Y ambos se oponen. El espíritu nos dice a nuestro espíritu, no tienes que hacer esto. Y la carne dice, no tienes que hacer lo que dice el espíritu, mejor haz lo que hacías antes de conocer a Cristo. Y hay una lucha de pensamientos, de acciones, porque nosotros queremos servir a Dios, pero nuestro cuerpo nos dice, no, hay que seguir en el pecado. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, espíritu, la conexión que ahora tengo con Dios por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Ese es mi verdadero yo. Él quiere alabar a Dios, Él quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el pecado que hay en mí, ese deseo de pecado sigue presente en mi vida y tengo una lucha. ¿Y cuántos de nosotros, si nos sinceramos, tenemos una lucha? Todos tenemos luchas. Solamente en este mundo, en estos 5,000 años que casi la tierra, hubo una que no tuvo ese tipo de luchas. Y esa persona no nos puede fallar por lo mismo que no tuvo este tipo de luchas. Jesús, Jesucristo vino en cuerpo, en cuerpo de hombre, pero Él no tenía esa concupiscencia de pecado. Por eso es que su sacrificio de Jesús fue perfecto y es suficiente. Una sola vez la muerte de Jesús perdona el pecado de toda la humanidad. Pero tú y yo estamos en una lucha entre el conocimiento que ahora tenemos de Jesucristo, de hacer lo bueno, y el pecado que hay en nosotros de hacer lo malo, el deseo de hacer lo malo, el deseo de pecar. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Fíjate, a partir de aquí el apóstol Pablo va a hacer dos divisiones de su vida. Una en su cuerpo carnal y una en su vida interior o en su espíritu. Y mira qué nos dice en este versículo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En nuestro cuerpo no está el bien. En nuestro cuerpo está el deseo de hacer el mal. Por eso es que la carne, que hace referencia a tener ese apego hacia el pecado, dentro de nosotros se genera lo que se llama concupiscencia, que es el deseo de pecar, que es el deseo de ir en contra de Dios. Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta ni puede ser tentado, sino que cada uno es tentado conforme a su concupiscencia, conforme a su deseo. Ahora ya sabemos, tú y yo tenemos una concupiscencia, un deseo de hacer el mal. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de pecado, porque estamos en una carne de pecado. Y mientras estemos en ese cuerpo de pecado, esa concupiscencia, ese deseo de hacer el mal, va a estar presente en nuestras vidas. Por eso Pablo nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Porque ahora, gracias a que nuestra mente ha sido transformada a la mente de Cristo, queremos hacer el bien ahora. Los que no tienen a Cristo quieren seguir practicando el pecado. Ahora los que realmente son creyentes quieren hacer el bien, quieren practicar las enseñanzas de Jesús, quieren ser como Jesús. Pero luego Pablo nos dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mi mente quiere servir a Dios, pero mi cuerpo quiere rebelarse. Mi cuerpo está en rebeldía. ¿Cómo voy a hacer para decirle no al pecado? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que acudir? Porque por mí mismo me voy a ir al pecado. Porque aunque yo quiero hacer el bien, mi cuerpo se opone y busca hacer el mal. Y cuando tú y yo dependemos de nosotros mismos, como el fariseo que decía, yo soy justo, gracias Dios porque tengo una vida diferente, no soy adúltero, no robo, no soy como este publicano, porque todo lo puedo, porque yo lo he hecho. Muchos de los creyentes, que es el segundo ejemplo de creyentes que hablábamos, pone su confianza en uno mismo. Ya sabe que ha sido salvado, ya sabe que la salvación es por medio de Cristo, pero a partir de ahí, él dice, ahora yo por mis propias fuerzas puedo agradar a Dios.
Ahora yo por mi propio mérito, yo por mi propio ser, puedo agradar a Dios por mi esfuerzo. Si ayuno 2, 3, 4, 5 veces al día, todo el esfuerzo que yo haga, Dios lo va a ver y me va a recompensar. Y entonces empezamos a depender ¿de quién? De nuestras propias capacidades, de nuestras propias fuerzas, de lo que puedo hacer, del sacrificio que puedo hacer por hacer el bien. Y cuando viene el pecado, cae, porque por naturaleza nos inclinamos al pecado. Porque por nosotros mismos, si nosotros creemos que por nuestras propias fuerzas podemos frenar el pecado en nuestras vidas, nos estamos engañando. Y es lo que Pablo nos estaba diciendo. Yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo quiere hacer el mal, mi carne quiere hacer el mal. Entonces, si yo dependo de mí mismo, el resultado va a ser ir al pecado, porque tengo un cuerpo de pecado. Y Pablo lo dice una vez más en este versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo quiero hacer el bien, pero hago el pecado. Entonces, mi espíritu, que ha sido conectado una vez más con Jesús, con Dios, quiere hacer el bien, pero este cuerpo de pecado se inclina una vez más al pecado. Está sujeto al pecado. La carne, la concupiscencia está presente en nuestras vidas. Y es una lucha que vamos a tener todos los días de nuestras vidas, hasta que va a parar, hasta que seamos llamados a la presencia de Dios, hasta que tengamos un cuerpo nuevo, un cuerpo sin pecado. Pero mientras eso no suceda en nuestras vidas, todos los días, cada segundo de nuestras vidas, vamos a tener una lucha: si hago el bien o hago el mal. ¿Cuántos quieren hacer el bien? Yo quiero hacer el bien. Si tú dijiste amén, es porque eres creyente. Pero ¿cuántas veces no haces el bien si no haces el mal? ¿Por qué? Entendemos que porque estamos en pecado. Pero esta enseñanza es todavía más profunda. Estamos primero reconociendo que somos imperfectos, que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas es perfecto, pero nosotros no, y que estamos en un cuerpo de pecado. Versículo 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal, el pecado está presente en nuestro cuerpo, en mí, en nuestra vida. Y que por nuestras propias fuerzas y que por nuestros propios méritos no vamos a poder frenarlo, porque somos hombres que nos inclinamos al pecado. Y que este cuerpo no nos ayuda, sino que este cuerpo nos lleva más hacia el pecado. A lo mejor es por eso, no sé si les ha pasado, pero yo hace unos días atrás estuve enfermo y muy delicado, con mucho dolorcito. Y tengo que pedirle perdón a Dios, porque pues yo sabía qué tengo que hacer para ya no padecer por este tipo de sufrimiento. Pero a mi carne le gusta la comida, a mi carne le gusta lo picante, a mi carne le gusta lo sabroso, lo grasoso, lo rico. Pero si yo lo sigo comiendo, pues me va a seguir dañando. Y yo decía, bueno, ya no lo voy a comer. Y de repente lo veía y ni lo pensaba dos veces. Me autolastimo a mí mismo, porque estamos en un cuerpo de pecado que es dado al pecado. Y esa es una lección para mí, porque tenemos que depender de Cristo para poder afrontar el pecado en nuestras vidas. Por eso nos dice el versículo 21: así que queriendo yo hacer el bien,
yo decía en mí, no, tengo que cuidar a mi estómago, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidarlo, porque es templo de Dios. Porque, ¿qué es más importante, este edificio o nosotros? Este edificio algún día va a pasar y se va a quedar y se va a destruir. Pero nuestro cuerpo ahora es templo de Dios, es casa del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que valorar y darle las gracias a Dios por el cuerpo que nos ha dado, porque ahora mora el Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestro cuerpo tiene que estar limpio, tiene que estar bien. Y yo decía, tengo que cuidar a mi cuerpo porque soy templo de Dios. Pero veía la salsita toda picosa, la grasita, para adentro sin pensarlo. Y es algo similar a lo que el apóstol Pablo nos habla ahora con pecados más fuertes. Tenemos que cuidar nuestras vidas de la mentira, de los malos pensamientos, de la violencia que a veces ejercemos. Y es un gran reto para nuestras vidas como creyentes. Por eso Pablo, y lo leo por tercera vez, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿sabes cuál es el hombre interior? Cuando Pablo nos está hablando del hombre interior, está hablando del espíritu, de la conexión que ahora volvemos a tener en Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahora este es nuestro hombre interior, nuestro hombre interior, nuestro verdadero yo, que ahora ha sido alumbrado con el conocimiento de Cristo, quiere agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos agradar a Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer lo correcto? Ese es nuestro hombre interior, ese es nuestro espíritu que está anhelando poder ver una vez más cara a cara a Dios, como lo era en el principio, antes de la desobediencia de Adán y Eva. Yo quiero ver, yo deseo, yo anhelo la segunda venida de Cristo. Yo ya no quiero seguir viviendo más en este cuerpo de pecado. Es lo que Pablo estaba diciendo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Conocemos lo que a Dios le agrada y queremos vivir bajo las enseñanzas de Dios. Queremos vivir bajo las enseñanzas de Jesús. Por eso las practicamos, por eso las escuchamos y tratamos de hacerlas. Pero mira qué nos dice el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero hay otra ley que está en este cuerpo de pecado que me lleva cautivo a hacer el pecado. Por eso, hermanos, muchos creyentes van a fallar durante su vida como creyentes. Muchos hermanos van a cometer algún pecado. Y tú y yo estamos aquí para apoyarlos, para levantarlos y animarlos, decir, hay que seguir adelante, hay que seguir dependiendo de Cristo. Pero estamos aquí para apoyarnos, porque si tú piensas que como creyentes ya no vas a pecar y ya no vas a tener luchas y tentaciones, estás equivocado. Como creyentes nos van a seguir viniendo las luchas, nos van a venir siguiendo las pruebas, nos van a venir siguiendo las tentaciones. Pero el tercer tipo de creyente, o la tercera persona que viene a la iglesia, que también es creyente, que ha reconocido a Jesús en su vida, ha sido cambiada, ha sido transformada a la mente de Cristo, trata de no depender de sí mismo, sino depender de Cristo, porque sabe que van a venir las pruebas y sabe que van a venir las tentaciones y que necesitamos de alguien más para poder salir adelante. Por eso el apóstol Pablo nos dice en este versículo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, aquel que por medio de su testimonio, por medio de evangelismo que él hizo, se convirtieron muchos creyentes. Mira, ese gran hombre, ese gran apóstol nos está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este
cuerpo que está dado hacia el pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir soy un miserable? No merezco la gracia porque soy pecador. ¿Cuántos podemos decir que somos pecadores? No, hermano, ¿por qué vas a decir eso? No, nosotros ya somos justos. Esa es la realidad. Somos pecadores, somos miserables. Porque ahora que Cristo ya está en nuestras vidas, con mi mente queremos servirlo, pero nuestro cuerpo se opone. Y Pablo lo entendía. Por eso es que Pablo se hace esta pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entendía que por sí mismo no podía afrontar el pecado en su vida. El tercer tipo de creyente, o el segundo verdadero creyente, es el que entiende que no puede afrontar el pecado por sí mismo, que necesita de alguien más. Pablo lo había entendido y Pablo da este conocimiento a la iglesia en Roma: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y Pablo responde a su pregunta: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque Jesús es el que nos va a librar de este cuerpo de pecado, del pecado que hay en nuestras vidas. Por eso es que leíamos Gálatas, pero ahora vamos otra vez a Gálatas capítulo 5, versículo 16, y ya estamos por terminar. Te voy a leer el versículo 17 que leímos hace rato de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 16, Pablo hablándole a los hermanos en Gálatas: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora Pablo dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Jesús. Si nuestra fe, si nuestra confianza, si nuestra dependencia está en Jesús, tú y yo podemos frenar el pecado en nuestras vidas. Por eso, ahora sí soy más específico. En la vida del creyente hay dos tipos de creyentes. Ambos son salvos, ambos han puesto su confianza en Jesús, su mente ha sido transformada. Pero un creyente sigue creyendo que depende de sí mismo para poder decirle no al pecado. Y yo espero que tú y yo no seamos de ese tipo de creyente, porque si no vamos a estar pecando una y otra vez y otra vez. El segundo tipo de creyente es que sabe que el pecado está presente en su vida y depende de Cristo. ¿Cómo tú y yo dependemos de Cristo? Gálatas nos dice: andemos en el Espíritu. Y cuando andamos en esa vida, en ese hombre interior que Pablo se refiere en Romanos, andamos en el Espíritu, podemos frenar el pecado en nuestras vidas. Pero depende ahora ya de cada uno de nosotros. ¿Quieres andar dependiendo de ti mismo y querer luchar contra el pecado? Ve y a ver qué te pasa. ¿Quieres depender de Cristo? Camina en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu mente, de tu ser. Que el Espíritu Santo te dirija a hacer la voluntad de Dios. Porque lo que no podemos hacer, porque estamos sujetos a un cuerpo de pecado, el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Porque Jesucristo murió, pero también Jesucristo resucitó venciendo a la muerte. Y ese Jesucristo que en él moraba el Espíritu Santo, ahora mora en cada uno de nosotros. Por eso es que si tú y yo andamos en el Espíritu, podemos frenar el pecado en nuestras vidas. Pero el gran reto para el creyente no es saber esto, es practicarlo, es andar en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo termina: así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Ahora tú y yo ya sabemos cuántos de nosotros tenemos pruebas, cuántos de nosotros tenemos luchas, cuántos de nosotros hemos caído. Es porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas. Pero si dependemos de Cristo, mira lo que nos dice 1 Corintios, y ya voy a terminar, para que le avisen a Juanito, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El apóstol Pablo ahora le escribe a los Corintios: cuando tú y yo andamos en el Espíritu, andar en el Espíritu significa depender de Cristo. Depender de Cristo significa vivir las enseñanzas de Jesús. Cuando las enseñanzas de Jesús no solamente están en nuestra mente, sino cuando las enseñanzas de Jesús tú y yo las practicamos. Y cuando vengan las tentaciones, en la gracia y en la misericordia de Dios Todopoderoso, no va a permitir que tú y yo seamos más tentados de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba va a enviar la salida para nuestras vidas. Pero eso es para los creyentes que dependen de Jesús, que andan en el Espíritu, que practican las enseñanzas de Jesucristo. Por eso mi consejo para cada uno de nosotros, recordemos eso: somos unos miserables. Somos como aquel publicano que desde lejos, con su mirada hacia abajo, no quería mirar al cielo donde estaba Dios, y se daba golpes en el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Si en nuestras vidas eso está presente, nos va a recordar que necesitamos depender de Jesús todos los días de nuestras vidas. Y al recordarnos que necesitamos depender de Jesús todos los días, vamos a vivir sus enseñanzas. Y al vivir sus enseñanzas, cuando vengan las pruebas, Dios nos va a dar la respuesta para salir de esa tentación. Yo en esta hermosa mañana, y voy a invitar al grupo alabanza que ya pase, te voy a invitar a que nos pongamos de pie, que vengamos a la presencia de Dios tal y como somos, imperfecciones, con nuestros pecados, con nuestras luchas. A lo mejor estás luchando en el matrimonio con tu pareja, a lo mejor con alguna adicción, a lo mejor con la mentira, con algún otro tipo de pecado. Pero yo en esta tarde te recuerdo que nuestra mirada, que nuestros ojos están en Jesús, que nuestra dependencia no es hacia nosotros mismos, sino nuestra dependencia es a Jesús. Hebreos nos dice que ahora tenemos entrada para hallar oportuno socorro para nuestras vidas, porque Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, ha pagado el precio. No hay algún pecado que sea más fuerte que el amor y el poder de Jesús. No hay ningún pecado en tu vida que tú digas: es que yo ya estoy en un cuerpo de pecado y mientras esté en ese cuerpo de pecado voy a hacer, porque es más poderoso el que está en nosotros ahora. Porque ahora tú y yo, gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo, podemos decir: ya no más pecado en mi vida. Voy a tener pruebas, voy a tener tentaciones, pero Dios me va a enviar la respuesta para salir victorioso de esa tentación. Pero es depender no de mí, depender de Cristo. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Te alabamos, amado Padre, grandioso Dios, poderoso Rey. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos hace recordar que somos unos miserables, que no hay nada bueno en nuestras vidas, que nuestro cuerpo está sujeto al pecado, que está sujeto a esos deseos de hacer el mal, que no hay nada bueno en nuestras vidas, Señor. Pero gracias porque tú también nos has mandado la respuesta. Jesús es nuestra respuesta.
Jesús es lo que necesitamos en nuestras vidas para poder decir no al pecado. Señor, en esta hermosa tarde, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro ser, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras limitaciones. Tú conoces que somos pecadores, que somos indignos de tu gracia, que somos indignos de ti, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado, porque cada día, no hay un día que no te fallemos con nuestras acciones o con nuestras palabras o con nuestras mentes. Perdónanos, Señor, porque queriendo hacer el bien, nuestro cuerpo quiere hacer el mal y es una lucha grande para nosotros. Y muchas veces hemos fallado, Señor. Y muchas veces te hemos prometido cosas y no las hemos cumplido. Y muchas veces hemos caído en pecado, Padre. Pero te doy gracias porque tú nos has recordado que la solución a esto es Jesús en nuestras vidas. Es la dependencia de Jesús en nuestras vidas. No es solamente el conocer a Jesús, sino el practicar las enseñanzas que Él nos ha dejado, que Él nos fortalecerá, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará la fuerza, que tú, Señor, en medio de la prueba, en medio de la tentación, darás juntamente la respuesta y no nos dejarás ser tentados más de lo que no podamos resistir, Señor. Pero en esta hermosa tarde abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, somos sinceros y te pedimos que tú nos ayudes a depender cada día más de ti, a depender de las enseñanzas de Jesucristo. Dejamos, Señor, nuestras debilidades, dejamos, Señor, nuestros conflictos, dejamos, Padre, nuestro pecado. Tomamos nuestra cruz y vamos en pos de Cristo. Nos quitamos de todo ese peso de pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestra mirada y nuestra fe, nuestra dependencia en Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día más como Cristo. Ayúdanos a tener ese entendimiento. Ayúdanos a practicar sus enseñanzas, a estar preparados para cuando venga la prueba, para cuando venga la tentación en nuestras vidas, y saber que en ti estaremos seguros. Reconocemos que somos pecadores, débiles, dados al pecado, y que nada bueno puede salir en nuestras vidas. Pero también, Señor, sabemos que es Jesucristo el que nos ayuda a seguir adelante. Que lo que yo no puedo hacer porque estoy limitado en mi cuerpo de pecado, Cristo lo va a hacer por mí, Señor. Y Cristo ya lo hizo, pagando el precio en aquella cruz, resucitando con poder y venciendo a la muerte. Gracias porque dice tu palabra que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús ahora está también en nosotros y nos levantará en el día de tu venida, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. Te alabamos y glorificamos tu nombre y recordamos que somos dependientes completos de ti, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Te damos las gracias en esta tarde, Señor. Amén.